Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Butaca 13. Teatro. Danza. Pintura. Cine. Literatura. El programa creado para hablar del mundo sin fronteras, del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Suelo primero del parque, rama de brazos cruzados, estaba el puerto tan cerca que soltó a amarrar campo, disfrazada de gaviota la paloma de Picasso, se bajó de su palmera y se fue a vivir a un barco, navegaron los almendros y se hizo la mar Gibraltar. Soles rendido del parque y agua de brazos cansados, todo el que vuelve a su sitio encuentra por fin su rastro. Plomo de tiempo en el ala, la paloma de Picasso, disfrazada de gaviota, deja la mar y los barcos, por la mar y por el puerto, confunde el mástil y el árbol. Luces últimas del muelle, agua de brazos cruzados, estaba el tiempo tan cerca que soltó a amarrar llanto, donde da la vuelta al puerto alguna vez me fue dado, mirar al niño que fui, llevarme de la mano, la plaza de la Merced se llenaba de balandro. Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 25 de octubre de 1881. Fue un pintor, escultor español, creador junto con Georges Braque el cubismo. Es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo entero y que ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo entero. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica, el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales y de ballet. También tiene una breve obra literaria, El crítico del arte y el coleccionista, y otras tantas. Hay uno de sus críticos y grandes coleccionistas, Cristian Servos, que reproduce en un catálogo más de 16,000 obras de Pablo Ruiz Picasso. Es el arquetipo del artista, el genio vital, el amante, el parrandero y jugador, creador de estilos, una leyenda ya en vida que él mismo contribuyó a forjar y sin duda alguna uno de los grandes artistas de la historia del arte.
Dejó huella en cada una de sus múltiples etapas de sus periodos azul, rosa o blanco y negro, al cubismo, que inventó después el surrealismo y la abstracción, y por este inconmensurable talento junto a su ingente producción estamos ante el artista más famoso de la historia del arte. Y Picasso no pierde vigencia porque fue la figura central de todo el arte del siglo XX, un artista experimental pero también ligado al pasado y con una obra que continuamente admite nuevas lecturas. Fue quizás también el artista más influyente para otras corrientes del arte y básicamente del arte contemporáneo, que es lo que es gracias o por culpa de él. Así que hoy estamos con Picasso. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a Butaca 13. Les saluda Paloma Dávila, me acompaña en los controles Daniela Alcoleas y estamos aquí este 3 de mayo. No estuvimos el día lunes por el feriado largo que tuvimos aquí en nuestro país, pero hoy estamos en el horario que solemos normalmente hacer el reprise. Les contamos también que desde el Cine Teatro AMI, que es este espacio donde continuamente estamos buscando promocionar, buscando emancipar todo lo que significa el arte y la cultura, que nos produce una sensación de bienestar, de belleza, de conmoción, también de construcción del pensamiento. Este viernes, mañana, tenemos un espectáculo maravilloso, Crisis, ¿qué crisis?, interpretada por Daniela Alcoleas como solista, un divertimento titiritesco para adultos, así que ya en el continuo del programa les iremos contando lo que tenemos. Muy bienvenidos. Bienvenidos, 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a partir de hoy en vivo por Facebook. Ustedes pueden sintonizarnos en el Facebook, en AMI Cine Teatro Cotacachi, en nuestra fanpage. Ahí se está dando esta transmisión en vivo. También pueden comunicarse con nosotros por el WhatsApp 099-601-4711, el teléfono de la radio 2915-146. Nos pueden sintonizar también en www.radiopublicacotacachi.com. Y comenzamos entonces con el primer bloque de nuestro programa. Chaplin, Picasso, Los Beatles, Neruda, Frida Kahlo, Klimt, Rembrandt, Miguel Ángel, Van Gogh, Isidora Duncan, Tina Bausch, Pedro Almodóvar, Shakespeare, Brecht, Oscar Wilde, Lope de Vega, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Tina Turner, Janis Joplin, Edith Piaf, Chabela Vargas, Sofía Loren, Cantinflas, El Mich, Guayasamín, Alicia Alonso, Nureyev, Hansel Adams, Orff, Beethoven, Mozart, Caspicara, Roberto Benigni. Kubrick. Hitchcock. El mundo no sería tal y como lo conocemos sin todos ellos y ellas. Biografías, historias de vida, vidas para contar. Sin duda, una vida para contar es la de Pablo Ruiz Picasso. Como ya les contamos en el inicio del programa, realmente una de las figuras del arte del siglo XX más influyentes, más notorias, en diferentes espacios de la creación artística en el mundo entero, y tan genial como terrible. Hoy hemos investigado, nos hemos acercado a la figura de Pablo Ruiz Picasso. Se calcula que Picasso fue autor de más de unas 13.500 pinturas y diseños, más de 100.000 impresiones y grabados en aguafuerte y otras técnicas, más de 34.000 ilustraciones para libros. Eso yo no lo sabía. Imagínate, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas o cerámicas, además de tener el mayor número de museos en su nombre. En el mundo entero hay museos Picasso. Picasso decía: el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Y lo decía también porque dentro de la creación artística generalmente se piensa que los artistas, los pintores, los poetas, los escritores, en fin, todas las disciplinas que confluyen, que se entrelazan en la creatividad artística, tiene mucho que ver con aquello de la inspiración, de las musas, no sé, de un resplandor repentino.
pero Pablo Picasso era uno de los defensores del trabajo, de ese trabajo permanente, de esa investigación permanente. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Neopoceno, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz Picasso, según su certificado de nacimiento, o también Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Neopoceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso, según su partida de nacimiento, fue el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Tremendo el nombre, larguísimo me pareció. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, como les contamos al inicio, en el seno de una familia burguesa. Picasso tuvo 2 hermanas, Dolores y Concepción. Su bisabuelo materno, Tommaso Picasso, nació en 1787 y era originario de una localidad de Sori, en Génova, en Italia, y se trasladó a España alrededor de 1807. De su padre, del padre de Picasso, se sabe que quiso ser artista y fue profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. De la madre se conoce realmente poco. Al parecer era de una personalidad muy fuerte que la de su marido, y Picasso tuvo siempre hacia ella un mayor respeto y ternura que algunos creen ver en el retrato que él dibujó en 1923. Pablo empezó a pintar desde temprana edad. En 1889, a los 8 años de edad, tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre, pintó su primer cuadro, El Picador Amarillo. Era una pintura al óleo de la que siempre él se negó a separarse. Estudiante brillante y precoz, Picasso superó en un solo día, a la edad de 14 años, el examen de ingreso a la escuela de la Lonja y se le permitió saltarse las 2 primeras clases. De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre el artista, su padre, tras reconocer el extraordinario talento de su hijo, su padre también era pintor, y al contemplar sus primeros trabajos infantiles le entregó sus pinceles y su paleta y le prometió no volver a pintar en toda su vida. A diferencia de la música, no hay niños prodigios en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia y no desaparece gradualmente a medida que envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor un día, quizá incluso en un gran pintor, pero tendría que empezar desde el principio. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad y su inocencia. He hecho dibujos académicos a la edad de 7 años, con una precisión de la que me asusto. Eso dijo Picasso. He demorado toda mi vida en aprender a pintar como niño. ¡Qué maravilla! En 1911, durante su estadía en la ciudad de París, ya después cuando él sale de la escuela, del colegio, cuando ya realmente, porque él a muy temprana edad, él decide que eso es lo que quiere hacer en la vida. Y ahí me parece como que es importante esta pausa, esta reflexión, porque a cuántos de nosotros no nos cuesta la vida encontrar lo que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que queremos hacer, lo que con todas nuestras fuerzas, más allá de todos los obstáculos que miremos, decimos, bueno, esto quiero hacer. Y él fue así, desde los 8 años que empezó a pintar, no paró jamás. En 1911, durante su estadía en la ciudad de París, de la cual se trasladó posteriormente, Picasso formó parte de un círculo de amigos muy distinguidos en los barrios de Montmartre y Montparnasse. Ellos eran André Breton, ni más ni menos, poeta, Apollinaire, el escritor, Alfred Harry, Gertrude Stein. Y en ese entonces hay una anécdota. Apollinaire fue arrestado bajo sospecha de haberse robado la mismísima Mona Lisa en el Louvre y hacer parte de una banda de ladrones internacional. Apollinaire obviamente culpó a su amigo Picasso, quien también fue sometido a un interrogatorio, pero ambos fueron exonerados más tarde. Este es uno de los
de los datos curiosos que nos hemos encontrado ahora buscando acerca de la vida social de Picasso, que vivió muchísimo tiempo en París. Él sostenía que donde en España no había la suficiente espacio como para él poder encontrar tal vez esas otras miradas, ese crecimiento personal también, para que le dé más tarde alas y una visión a su propia obra, ¿no? En el invierno de 1895 realizó su primer gran lienzo académico, que se llamaba La Primera Comunión, y el cual está en el Museo Picasso en Barcelona. En Barcelona, que es en la ciudad donde residió aproximadamente unos 9 años, salvo algunas vacaciones de verano y estancias más o menos largas en Madrid y en París, en 1897 presentó el lienzo Ciencia y Caridad, el cual está en el museo también en Barcelona, en la Exposición General de Bellas Artes en Madrid. Desde ese entonces, desde 1898, él empezó a firmar sus obras como Pablo Ruiz Picasso y luego como Pablo R. Picasso y solo como Picasso desde 1901. El cambio realmente no parece implicar como un rechazo a la figura paterna, dicen sus biógrafos, que antes bien obedecían al deseo de Picasso de distinguirse como personaje. Más bien siempre fue como él alentado por su padre a seguir en la pintura, que tomaron más bien como, dicen que él empezó a llamarse Picasso por sus amigos catalanes, que tomaron la costumbre de llamarlo por el apellido materno, mucho menos corriente que el de el Ruiz paterno. Van Gogh finalizaba un cuadro en una noche de trabajo demencial y obsesivo. Sentía que debía terminar antes de morir, antes de enloquecer. En un trabajo más reposado y meditado, con la seguridad del experto prematuro que hace de cada meta un nuevo salto, el Bernini hizo la primera versión del retrato en mármol del cardenal Scipione Borghese en 6 meses. Esos botones perfectamente dibujados, el rostro tan vivo que puede hablar, los delicados pliegues del traje que hacen del mármol un filamento tan delgado como una seda. Casi al finalizarlo, le dio un golpe que partió en 2 la cabeza. Entonces, volvió a empezar de cero la escultura y la terminó en 15 días con sus noches, sin detenerse. Goya hacía un grabado cada día. Eran los artistas jóvenes de su tiempo. Sabemos que no son carreras, pero el arte se hace. El creador lleva la técnica al extremo del conocimiento para conseguir la seguridad que le brinda entrar con decisión al trabajo y hacerlo, materializarlo. Estamos en la época de la reflexión, a pesar de que todo es inmediato y efímero, superficial y mediático. Los nuevos artistas piensan durante largas jornadas antes de hacer, y los resultados no son consecuentes al proceso de meditación. Los artistas se diferenciaban de los filósofos, entre otras muchas cosas, en que resolvían actuando y sus inquietudes, dudas y certezas la reflejaban en la obra. Al día siguiente, 8 de abril de 1973. Días después fue enterrado en Vaubenargues. La ira de Picasso está en el Guernica, su obra más valiente y reveladora. Comenzó los bocetos el 1 de mayo. El día 11 inició el cuadro de 3,5 metros por 7,76. En 2 meses lo terminó sin ayudantes. La obra que denunciaba la brutalidad de la guerra civil y la complicidad de Hitler y Franco por acabar con la República. Sin duda, una de las obras, las grandes obras de Picasso es el Guernica, que ya les estaremos hablando más adelante cuando comencemos un poco a compartirles acerca de los cuadros de su obra tan prolífica, tan numerosa. Pablo Picasso no solo protagonizó junto con Charles Braquet la invención del cubismo, como les decíamos en un inicio, porque ellos de alguna manera y también motivados, influenciados por Cézanne, comienzan a investigar esto del cubismo, y por ahí también hay algunos
unas anécdotas de que hablan que Braque prácticamente le robó la idea a Picasso porque él fue uno de los primeros que expuso en París una obra con esta idea del cubismo. Y este fue uno de los movimientos de vanguardia, sino que además fue el iniciador de la imagen del artista moderno. Así que Pablo Picasso, su nombre quedará escrito en los libros de la historia como esa personalidad artística irrelevante del siglo XX. Y aquí vamos a empezar a hablarles en este programa ya de otro espacio. Hemos tocado un poco acerca de su vida, de su infancia, brevemente, de cómo él se traslada a París después de lo que vive en España, de lo que vive en España también un tiempo en Barcelona, donde tal vez hay un ambiente más propicio para la creación. Y los biógrafos, los críticos de arte han dividido la vasta obra de Picasso en diferentes periodos, han dividido en un periodo azul, un periodo rosa, un periodo ya que viene con la cuestión del cubismo, un periodo en blanco y negro, y es porque a mí me parece que de alguna manera había que, hacer una forma de clasificación de su obra, pero a la vez yo venía como después de haber leído un poco acerca de la vida de Picasso, de su obra, de su vasta obra, que generalmente los artistas que están ligados a las artes plásticas, a la poesía, a la escritura, es como que atraviesan por ese estado de la obra y ellos, o sea, esa soledad, no al contrario de, por ejemplo, tal vez los actores o los bailarines que de alguna manera nos movemos en unos ámbitos más colectivos y que ese espacio de esa soledad, de enfrentarse a tal vez al papel en blanco, al lienzo en blanco, a la idea en un lugar determinado, de alguna manera les hace vivir una vida muy, valga la redundancia, muy intensa, muy cargada su obra de su vida misma, de sus tristezas, de sus alegrías. Todo lo que pueden haber reflejado en sus obras es porque lo han vivido, porque lo han visto de una manera muy intensa. Este periodo de los que les hablaba, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la obra, de los periodos en los cuales está dividida la obra de Picasso. Por ejemplo, hay que se denomina uno de los primeros periodos, que es el periodo azul, que es la realización de obras en las que se utilizaban efectivamente tonos azules, y casi todas ellas denotan una gran tristeza. En ellas se muestran figuras alargadas, casi siempre rostros muy alargados, ojos muy largos, dedos largos, y generalmente están como llenas sus cuadros de este periodo azul de mendigos y de personajes de la calle, que es lo que en ese entonces Picasso quería plasmar en sus lienzos. Aproximadamente este periodo azul le toma 4 años, desde 1901 hasta 1904, y este nombre proviene del color que denomina esta gama cromática, como les explicaba, de las pinturas, y que tiene su origen en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas el 17 de febrero de 1901, y que le deja a Picasso lleno de dolor y de tristeza de saber de este suicidio de su amigo. Estamos ya, casi siempre me pierdo con la hora. Nos vamos un rato a la pausa y ya regresamos para hablarles de los periodos de la obra de Picasso. Así es, vamos a la pausa. Vamos a saludar a la gente que está conectada a través de Facebook: Flor Delgado en Uruguay, Carolina Carrión en el Valle de Intac, y los que se están sumando a esta nueva transmisión que estamos haciendo de Butaca 13 por un nuevo medio, por el Facebook de AMI Cine Teatro Cotacachi. Estás en Butaca 13. Soy la espina que se clava y en tu costado
el cristal que está cortado. Soy tu mirada y no soy nada. De azul voy a pintar las tardes negras y el cielo será un mar lleno de estrellas. De miel serán tus besos, de miel las velas y que alumbran la oscuridad. Mientras tú duermas, soñamos juntos de mil maneras. Nos dimos tanto queda. Fuimos el miedo que en primavera tienen las hojas cuando el viento que se la lleva al sur, que se la lleva. Y es que de azul voy a pintar las tardes negras y el cielo será un mar lleno de estrellas. Quizá el amanecer que se va contigo, pero al anochecer se va con ella. Y a mí qué más me da, leré, lerá. Y a mí qué más me da, la. Y a mí qué más me da, qué más me da, qué más me da, y es que de azul voy a pintar las tardes negras y el cielo será un mar lleno de estrellas. De miel serán tus besos, de miel las velas y que alumbran la oscuridad. Mientras tú duermas. Escuchábamos a Miguel Campelo, un artista español multifacético, músico, pintor. Miguel ha reproducido en varios lugares de España el Guernica de Picasso. Fue muy influenciado por Picasso y sobre todo por el Guernica. Incluso en el frente de su casa reprodujo en tamaño natural, en tamaño real, el Guernica, y frente a esa reproducción grabó la canción que estábamos escuchando, que se llama Espinela. Wow. Sí, bueno, como les contábamos en el inicio, ¿no? Picasso ha influenciado la obra de Picasso en todos sus periodos, han influenciado a muchas artes, dentro de ellas a la música, a la danza, al teatro. De hecho, hay muchas obras de las artes escénicas que están, digamos, basadas, se habla incluso de, ya como de, bueno, ven una cosa un poco cubista y dicen, esto es algo de Picasso, ¿no? Realmente es este sello que dejan los artistas, que dejan los creadores. Y antes de irnos a la pausa estábamos hablando acerca del periodo azul, y una de las grandes obras, porque todos los periodos de alguna manera han abarcado como, digamos, como una obra fundamental, es un cuadro que se llama La Vida, que resume la mayor parte de los temas de la época, de esta época azul de Picasso, ¿no? Este pesimismo nihilista desarrollado en su época de formación en Barcelona. Y ahí hay algunos de los cuadros que generalmente abarcan como la soledad de los niños, la miseria de pobre, los mendigos, los ciegos, son a menudo descritos en los cuadros de este momento. Uno de las obras, por ejemplo, Las dos hermanas, que realmente
uno lo ve y es como que estuvieran vivos los ojos, las manos, los cuerpos. Hay otro que se llama Pobres a las orillas del mar, el Aceta, la Celestina, y más o menos toda esta época en la cual también él responde a su sentimiento por la pérdida de su amigo, como les decía en un inicio, en esta reflexión, que de alguna manera los artistas que se confrontan con su obra en la soledad, sin duda manejan su cuerpo emocional, está muy presente, sus emociones, sus sentires es casi como que ellos y su obra son uno. Después pasamos al periodo rosa, después de estos 4 años donde hay estas imágenes, estos retratos, estas formas de la soledad y de la pobreza y del dolor, a este periodo rosa, que es un periodo que realmente es como otra cosa, que es un periodo alegre. Se pinta bastantes escenas de payasos y círculos con un colorido muy brillante. Y en abril, por ejemplo, de 1904, que es donde se acaba este periodo azul, Picasso se instala definitivamente en París, en el barrio de Montmartre, en un taller de un amigo y escultor, Paco Durrio, que él era por dejar ese taller. Allí reanudó su contacto con varios artistas españoles que también vivían ahí en París, y especialmente con Ricardo Canals, quien le enseñó en septiembre de ese mismo año una de las técnicas más poderosas de las que tal vez tenga que sea la obra de Picasso, que son las aguas fuertes. Él y su mujer, Ricardo Canals y su mujer, también con Manuel Hugue y su esposa Totote, y con Ramón Pichot, Germán y la bailarina de un amigo de él, le enseñan esta nueva técnica. O sea, es un conjunto, es un cúmulo, es un colectivo de gentes quien le comienzan a enseñar la técnica del agua fuerte. Y durante este verano también él empieza una relación con una de sus musas más importantes. Conoció a la primera compañera sentimental, Fernande Oliver, modelo y artista y amiga de estos otros artistas, que era conocida entre la colonia española como la Belle Fernande. Con 21 años los dos, Fernanda fue el primer amor verdadero de Picasso y se convirtió en su fuente de inspiración hasta 1910. Y aunque su relación no acabaría hasta el 1912, ellos siguieron, viéndose, mirándose y teniendo una relación bastante intensa, como solían ser casi todas y como después se sucedieron absolutamente todas las relaciones que tuvo Picasso. La época rosa, esta se distingue por sus colores pasteles, por sus tonos cálidos, como les decía, con líneas suaves y delicadas, con un especial énfasis sobre la línea y el dibujo más que sobre el color, por ejemplo, y continúa trabajando en las figuras con proporciones alargadas que le recuerdan su admiración por uno de los pintores griegos conocidos como el Griego, que estamos hablando de 1600, y él como que más o menos recupera también esas otras pinceladas, esas otras sensaciones que le dejaron. Y es ahí, en este momento de su periodo rosa, donde crea una de las obras más importantes, o tal vez las más famosas, no sé si las más importantes, porque eso realmente es muy relativo, que es la famosa obra Las Señoritas de Aviñón, que actualmente está en el MoMA en Nueva York, en este gran museo. Y esto supuso como un nuevo punto de partida para Picasso, que eliminó las referencias, lo que ya había hecho hasta el inicio, rompiendo totalmente con el realismo, abandonando los cánones de la profundidad espacial, de la perspectiva, de todo, así como el ideal hasta entonces existente del cuerpo femenino, por ejemplo. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque reduce la obra a un conjunto de planos muy angulares, sin fondo delimitado ni perspectiva espacial alguna, en el que las formas están marcadas totalmente por líneas claroscuros. Los tonos son ocres rojizos y son característicos de su más amable época
rosa, pero la crudeza, digamos, justamente de estas líneas rectas los convierte también en ese otro discurso, como en unos trazos bastante agresivos. En uno de las notas de Apolinar, de su amigo Apolinar, el escritor, lo describió como un maravilloso lenguaje que ninguna literatura puede expresar porque nuestras palabras ya han sido creadas. Esto me pareció realmente maravilloso. Y ahora les quiero invitar un poco, ya para cerrar esta parte del segmento, porque como les contaba en un inicio, tenemos en el Cine Teatro AMI el día de mañana una función, un espectáculo maravilloso, así que vamos a ir cerrando un poco ya esto de hablar de Picasso para también hablar de esta otra propuesta que ya les vamos a contar un poco. Y les quiero decir ahora solamente brevemente una de las mayores obras, hacer digamos un repaso por las mayores obras de Picasso para que ustedes tengan la oportunidad. Obviamente, si no podemos apreciarlas en un museo directamente, tenemos esta herramienta maravillosa que es el Internet, y que ahí podemos encontrar, obviamente no toparnos con la grandeza de la obra en sí, pero sí tener una apreciación bastante aceptable. Están entre sus mayores obras, se considera a esto que ya les contaba, Las señoritas de Avignon, que fue pintada en 1907, y ahí es donde se expone todo la retrospectiva de su época rosa. También está el Guernica, que es el Picasso, que es el cuadro de Picasso, uno de los mayores aportes de Picasso a estas obras monumentales. Está otra obra que se llama Los tres músicos, o Músicos con máscaras, que fue pintado por Picasso en Francia en 1921 y pone como punto final al periodo del cubismo sintético, para comenzar con otra parte que se llamaba el cubismo analítico. Esto es una pintura un poco más compleja y un poco más abstracta. De hecho, se dice que hizo 2 versiones de este cuadro y ambas se consideran 2 obras maestras. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Hay otro que me gustó muchísimo, que se llama Mujer en el espejo. Por favor, búsquenlo. Está pintado en 1933 este cuadro y retrata a una mujer de una forma muy abstracta, utilizando rombos, círculos y triángulos para crearlo. La modelo del cuadro es Marie-Thérèse Walter, amante de Picasso, obviamente. Esta obra, La mujer del espejo, también se encuentra en el Museo de Arte Moderno MoMA en Nueva York. Y como no podía faltar, también Picasso era un fan de los autorretratos. Tal vez esto de los autorretratos nos puede como tal vez acercarnos a este espacio que les contaba de la soledad de la obra y el artista, y forma parte de la colección del Museo Picasso de Barcelona. Fue pintado en 1896. Se dice que Picasso realizó muchísimas interpretaciones de sí mismo, que son los autorretratos, una interpretación de sí mismo, y que se supone que en el Museo de Barcelona conserva una mayor parte de estas obras. Hay otro que se llama también La mujer que llora, representando el rostro de una mujer desesperada. Realmente búsquenlo en esto, La mujer que llora, porque es un cuadro que realmente transmite una desesperación, un sufrimiento, un dolor, que siendo un cuadro nos podría incluso, no sé, es como estarlo mirando por todas las formas asimétricas que tiene esta pintura. Y bueno, les dejo ahí para que ustedes sigan buscando más información, que se acerquen también a esta obra de los grandes artistas que de alguna manera han puesto su sello, han generado que también otras visiones se generen, otros puntos de vista, y esto sí es muy importante en el mundo del arte. Nos vamos ahora con El ojo al piojo. Sí, pero antes de irnos al ojo al piojo, vamos a saludar a la gente que está conectada desde la transmisión en vivo que estamos haciendo en Amicine Cotacachi, en el Facebook. Saludamos a Zico, a Emerson Jaro, a Noemí Pavón, a Fátima Sánchez, a Gabriel Arroyo, y allá en Trujillo, Perú, a nuestro amigo Marco Ledesma. Un saludo a todos y al resto de la gente que se va sumando a esta transmisión en vivo, y pasamos entonces al último bloque de nuestro programa. 8 de la mañana. ¿Aló? ¿Qué más, mujer? ¿Qué va a hacer hoy noche? Nada, loca, viene el Dani. Unas chelas ha de ser. Vamos al cine hoy de una. Querrás irte a Quito. Ay, qué
tonta. Aquí en Cotacachi está el Cineami, películas, teatro y unas cosas re bacanas. Ucha, ¿y cuánto será el gasto, pues? Puta loca, para las chelas si tienes, no. Es donación voluntaria. Nomás que no vendrás con la voluntad tan chiquita. De una, Mariluna. Ojo al piojo, ponte pilas y ven al AMI Cine Teatro. Una experiencia diferente. Aquí, en Cotacachi, frente a las piscinas San José. Visita nuestro Facebook, AMI Cine Teatro Cotacachi. Síguenos en Twitter, @AMI Cine Teatro. Atrévete a hacer algo diferente. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, Y realmente atrévanse a hacer algo diferente. Les queremos invitar, son súper bienvenidos el día de mañana a las 7 de la noche en AMI Cine Teatro. Es dentro de nuestro ciclo de artes vivas que queremos generarlo una vez al mes, por lo menos aquí en nuestro territorio. Vamos a presentar un espectáculo de títeres, pero de títeres para adultos. Así que estamos en vivo y en directo con el artista que nos acompaña en esta cabina, Daniel Alcoleas. Yo quise hacer el programa de Pablo Picasso porque uno de los cuadros de esta recopilación de cuadros que se hace en la propuesta que vamos a ver mañana, Crisis. ¿Qué crisis? Aparecen las palomas de Picasso. Picasso pintó muchísimas palomas a lo largo de su vida. Él se decía a sí mismo como un pacifista luego de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos, hay uno de los cuadros de la obra de Crisis en las cuales están las palomas de Picasso. En estos cuadros que les contaba de Crisis, ¿qué crisis? Es como una recopilación de distintos, ¿qué será? Narrativas en las cuales ustedes van a encontrar diferentes técnicas que atraviesa el arte de los títeres. Por ejemplo, partiendo desde los títeres planos totalmente, que digamos podrían llegar a ser únicamente los objetos, acompañados obviamente de una bellísima música. Ustedes realmente van a verse transformados desde esa simpleza, desde ese pragmatismo casi minimalista de este espectáculo, que yo no me canso de mirarlo, y además con mucho juego, con mucha técnica, compartiendo con nosotros. Sí, el Crisis, ¿qué crisis? Fue creado cuando La Puerta Títeres cumplió 10 años, o sea, en el año 1993, y un poco la historia era, la idea fue poder plasmar en un espectáculo escenas de estos 10 años de recorrido artístico de La Puerta Títeres. Así fue que junto con el compañero César Nadín, titiritero, marionetista también patagónico, fuimos armando la dramaturgia de este espectáculo, como contó Paloma, basado en sketch, en 10 sketch, donde se comienza desde lo básico, desde la mano del titiritero, con pantomimas, contando historia, la mano transformado en un personaje, y a partir de allí se van incorporando diferentes técnicas del teatro de títeres. La mano con un objeto, los títeres planos, los objetos, los títeres ya más con la forma humana, con el muñeco como lo conocemos, y los sketches están basados en algunas creaciones propias, pero también en textos de dramaturgos americanos, latinoamericanos, entre ellos Roberto Espina, Fran Chimón, el Quique Sánchez Vera, que han sido también maestros en este camino de los títeres. Así que Crisis, ¿qué crisis? Es un divertimento titiritesco para adultos. ¿Y por qué para adultos? Pues porque cuando lo hicimos no pensamos en los niños, no pensamos en un niño sentado en el público, y cuando nosotros, los artistas escénicos, estamos en el trabajo del montaje, siempre tenemos un espectador ideal sentado ahí adelante en ese proceso creativo, y bueno, ese espectador ideal en ese momento era un adulto. Entonces son cosas que queremos contarles a los adultos en un lenguaje escénico para adultos, en un ritmo para adultos, en una estética para adultos. Por eso es que decimos que no es para niños. No es que los niños no es que haya algo que los niños no puedan ver, es simplemente una cuestión de respeto, ¿no? De decir, bueno, no fue pensado para ellos. Entonces, estamos invitando a los adultos a esta función mañana a las 7 de la tarde en el AMI Cine Teatro. Les vamos a esperar,
Daniel, hay las palomas de Picasso en la función. Están ahí. Yo las veo y me acompaña una música que me recuerda mucho a esa imagen de la posguerra, donde todavía no se sabía qué pasó, donde también el mundo atravesaba por otros lenguajes del arte, y realmente es conmovedora. ¿Por qué las palomas? En un momento de esta historia de la Puerta Títeres, creo que fue a mediados de casi fines de los 80, hicimos un trabajo en coproducción con Gabriel Sánchez, titiritero, mimo, director de teatro, amigo, y con él conformamos el grupo Los Mareados. Él es Teatro Libre del Sur, yo La Puerta Títeres, y bueno, los dos juntos éramos Los Mareados. Hicimos varios espectáculos, entre ellos uno que llamamos Cuadros de una exposición. Un poco pensamos en esta obra musical clásica, pero también en un disco de Emerson, Lake and Palmer. Y dentro de este cuadro de una exposición lo que ocurría era que cuadros famosos del arte universal cobraban vida. Las imágenes, los personajes de los cuadros cobraban vida y contaban una historia. En cuadros de una exposición estaba Dalí, estaba Picasso, estaba Monet, muchos artistas plásticos. Y bueno, de Picasso, La Paloma de la Paz que se sale del cuadro y que bueno, nos va a contar una historia que es como antibélica, ¿no? Porque la paloma como símbolo de la paz representa también detrás de ella la guerra, ¿no? Porque es nuestro deseo de que esa guerra no exista. Y bueno, por eso estuvo la Paloma de la Paz. ¿Sabías tú que en 1995 3 psicólogos japoneses, Watanabe, Sakamoto y Wakita, llevaron a cabo un experimento en el que demostraron que las palomas podrían ser entrenadas, a diferencia de otros animales, para apreciar arte, para apreciar justamente diferencias entre diferentes cuadros, por ejemplo. Así que más adelante por ejemplo, se les ponía a las palomas a mirar diferentes cuadros de Monet, de Cézanne, de Picasso, de Dalí, etcétera, y las palomas iban como haciendo, por ejemplo, con su patita indicaban cuál cuadro era el que estaba bien y cuál era el que no estaba tan bien. Y este experimento fue algo bastante curioso que me encontré, que se llama De meras espectadoras a críticas de arte. Ellas también eran unas palomas adiestradas que iban a las exposiciones de dibujos infantiles y que también daban su punto de vista acerca de las obras de arte. Les digo así como un dato curioso. Y sí, este viernes, o sea, el día de mañana, desde el Cine Teatro AMI, les queremos provocar, les queremos estimular para que se atrevan a hacer algo diferente, para que empecemos también a construirnos como grandes espectadores, como personas que nos dejamos todavía seducir por la belleza y la crudeza de lo que nos pueden presentar los artistas, de los discursos. Es un espacio donde todos podemos también ir a construir nuestro pensamiento. Siempre hay espacio en el Cine Teatro AMI para que después de la función podamos conversar del espectáculo de una manera informal, con una tacita de café, con un tecito y la buena compañía. Así que no se lo pierdan, es única función, solo el día de mañana. Solo el día de mañana en el AMI Cine Teatro a las 7 de la noche. En esta oportunidad, y como siempre en nuestro ciclo de Arte Viva, de $4. Así que les esperamos mañana a la noche. Y comentarles también, porque ya estamos finalizando el programa, se nos acabó el tiempo, comentarles que en el mes de mayo, en este mes de mayo, vamos a tener un par de actividades, vamos a iniciar un par de actividades del AMI Cine Teatro. Una de ellas en Ibarra, es un taller de tango de salón, que vamos a estar comenzando la última semana de mayo en la Caja Sala de Artes Escénicas. La otra actividad que va a ser en el mes de junio, y ahí Paloma te pido que nos cuentes, es un taller de yoga que iniciamos en el AMI Cine Teatro dentro de un nuevo proyecto.
Así es, en el Cine Teatro AMI estamos con un nuevo proyecto que se llama Casa Semilla Cotacachi, así que pueden encontrarnos en el Facebook Casa Semilla Cotacachi, donde queremos promover un espacio para el bienestar de todos los que habitamos en este hermoso territorio. Estos talleres van a ser aquí en Cotacachi, pero también los vamos a estar difundiendo en Ibarra, así que las personas que nos están escuchando en Ibarra sepan que también vamos a estar allá haciendo el taller de tango, como dijo Daniel, y también vamos a hacer un taller de yoga, danza. Así que bueno, tenemos muchas actividades, muchas cosas bonitas para hacer, muchas cosas bonitas para estar bien, para procurarnos realmente una vida lo más amplia posible, lo más integral posible, tratar de salir de nuestros espacios comunes, hacer cosas diferentes, ir al tango, ir a la danza yoga, que solo va a ser una vez por semana. Vamos a empezar haciendo esto una vez por semana y realmente es un espacio para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro propio movimiento. También les contamos que en este mes de mayo tenemos el Festival EDOC. El Festival EDOC viene al Cine Teatro AMI con 3 estrenos, 3 películas, y vamos a tener también un director invitado que ya más tarde les iremos contando para que no se saturen de tanta información. Siempre nosotros estamos tratando de generar la mayor cantidad de actividades culturales y artísticas posibles porque estamos convencidos de que el arte puede cambiar el mundo. Y ahora sí, nos despedimos. Recuerden que estaremos el día lunes a las 8 de la noche en vivo en el próximo programa de Butaca 13. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludemos a la gente que se ha sumado, Diana Fernández, también a Generid, y bueno, todos los que nos han escuchado en la FM, en Radio Pública Cotacachi, lo que nos han escuchado por internet y también a través del Facebook. Chau, chau, chau. Nos encontramos de nuevo el lunes. Mañana en el teatro. Chau. Adiós, adiós. Nos vemos el lunes. Hemos llegado al momento de... ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí te ves! ¡Chao, mijín! Dejarás de ver, ve. Asomarás nomás, ve. López López. ¡Ay, los vidrios! No nos llamen. Nosotros le llamaremos. Hasta lueguito, ¿no? ¡Hasta lueguito!